Bienvenidos, gracias a la autorización de Carmen y de los demás compañeros que ya se encuentran conectados. La sesión está quedando grabada. Damos inicio, agradeciendo por su puntualidad, por su disposición y disponibilidad. Dentro del cronograma, pues ya esta es nuestra segunda sesión, que coincide un poco con la terminación de la unidad 1 y con el inicio de la unidad 2. Quiere decir que estamos como hacia la mitad de la asignatura. Vamos a dar explicación de las actividades 3, 4 y hacer algunas recomendaciones para el cuestionario. Entonces voy a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. Muy bien, entonces estamos dentro de la especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Un segundito, voy a mover esto para acá. Y pues dentro de esta unidad 2 tenemos un material de estudio propio para la unidad. Entonces ustedes van a encontrar ya aquí un objeto virtual de aprendizaje donde vamos a encontrar algunos contenidos como métodos complejos para la evaluación del riesgo, herramientas para administración del riesgo y métodos simplificados para esa evaluación del riesgo. Dentro de esos contenidos, dentro de los métodos complejos para la evaluación del riesgo, tenemos la evolución de la gestión integral del riesgo, a qué riesgos está expuesto la empresa, los métodos para la evaluación integral de esos riesgos y métodos complejos para evaluación del riesgo. Dentro de las herramientas para esa administración del riesgo tenemos la gerencia del riesgo, el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios. Y dentro de los riesgos y la estrategia corporativa, entonces vamos a mirar la norma técnica colombiana, la NTC ISO 31000, lo que son principios y manejos estratégicos del riesgo. Entonces, son tres grandes temas que van a abarcar esta unidad. Nosotros desde la unidad anterior pues hemos venido hablando de factores de riesgo. Y sabemos que el riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento, algún suceso que tiene un impacto sobre, en este caso, los objetivos institucionales o del desarrollo de los procesos. Por eso, este tipo de riesgos se expresa en términos de probabilidad y de consecuencias. Perdón, que están llegando compañeros. Entonces, el riesgo, un riesgo siempre está vinculado a todo lo que hacemos. Casi que en cada actividad que nosotros desarrollemos, no solo en la vida personal, laboral, profesional, de negocios, siempre debemos incluir el riesgo como una posibilidad en cada una de esas actividades que nosotros desarrollemos. Por eso, entonces, se habla de la gestión del riesgo y esto se refiere a aquellos principios y metodologías para la gestión eficaz del riesgo. Dentro de esa administración del riesgo, pues se contemplan algunos elementos de control para que todas las instituciones evalúen e intervengan en aquellos eventos que pueden afectar el desarrollo normal de las actividades y que pueden estar asociados a eventos tanto internos como externos. Entonces nosotros tenemos que mirar
cómo esa administración del riesgo contribuye a que esa entidad, a esa empresa, a esa administración se consolide en su sistema de control interno y se genere dentro de la misma empresa una cultura de autocontrol y de autoevaluación, para que se vaya mirando todos aquellos eventos que puedan afectarla. Es así como entonces la evolución de la gestión integral del riesgo toma un papel importante en las empresas, en las industrias, en todos los proyectos que se dan debido pues a la apertura de mercados, y lo que nos induce es a tomar medidas para mitigar esos riesgos. Debido a esto, entonces se ha venido hablando de la gestión de riesgos empresariales, que lo que hace es involucrar a toda la organización, no solo a nivel operacional, sino a nivel de dirección y de ejecución, en todos los proyectos, en toda la toma de decisiones, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el entorno de la misma entidad, para controlar todas aquellas situaciones que pueden ser en algunos casos adversas, y que en algunas ocasiones se pueden antes es aprovechar todas esas oportunidades. Entonces aquí está involucrado toda la organización en esa gestión de riesgos empresariales. Y allí entonces hay que empezar a revisar qué riesgos se pueden presentar a nivel empresarial. Tenemos riesgos de tipo estratégico. Son todos aquellos que tienen que ver con el medio o el entorno en cuanto a los competidores, a las oportunidades, a todos esos cambios que se pueden producir en la demanda, ya sea por la variación de clientes, por el ingreso de nuevos competidores o, ¿por qué no?, por la aparición de una pandemia. Entonces, fíjense que en estos momentos hay muchas empresas que están, digámoslo así, aprovechando, entre comillas, la oportunidad que les está dando la pandemia, y se han fortalecido, se han tecnificado, han ampliado el portafolio, han hecho negocios importantes. Por el contrario, hay empresas que ese mismo entorno, esas mismas oportunidades que tuvieron algunos, para otros han sido pues sucesos que los han generado situaciones contrarias, que los agarraron fuera de tecnología, que no pudieron innovar, que no pudieron ampliar su portafolio. Entonces no estaban preparados para este tipo de riesgos estratégicos. Los riesgos del entorno, entonces, están asociados aquí procesos, procedimientos y las actividades de la empresa misma. Pueden verse afectados por una crisis financiera, por un cambio de legislación, por una crisis ambiental, que tiene que ver mucho con lo que mencionábamos hace un momento, por temas de infraestructura, de tecnología, de temas de soberanía, entre otros. Riesgos con la asignación de recursos. Pues aquí ya tiene que ver con la ejecución de programas y de oportunidades de negocio que quizás impliquen compromisos de recursos. Entonces, a veces se hace una selección inadecuada de proyectos o se demoran en la ejecución, lo que genera sobrecostos y problemas de tipo financiero. Entonces, son riesgos que son muy importantes para revisar.
Riesgos del negocio u operacionales. Entonces, estos tienen que ver con todo el recurso humano, con las fallas en equipos, con temas de tercerización, con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, con conflictos de intereses que pueden ocurrir, con fraudes, ya sea internos o de terceros, y todo el tema de acciones legales que se pueden presentar. Para todos estos riesgos que se pueden presentar con las empresas, existen algunos métodos para evaluar esos riesgos. Entonces, estos métodos abarcan un espectro grande de posibilidades. Sin embargo, pues debemos tener presente los criterios y los parámetros que se definan para elegir el método que se va a utilizar. Y también, pues depende del criterio de la persona que los vaya a aplicar. ¿Qué métodos encontramos? Entonces, en la lectura aparecen una serie de métodos, de nombres de métodos, que aquí los estoy presentando de esta manera o de esta manera, que es como la ven ustedes en el objeto virtual de aprendizaje, pero en resumidas es lo mismo. Y estos métodos lo que nos permiten es evaluar de manera integral los riesgos que pueden tener una empresa. Con estos métodos, entonces, ustedes van a realizar la actividad número 3. Van a escoger 6 de esos métodos de evaluación de riesgos y van a investigar cómo es el objeto de ese método, para qué nos sirve, cómo es el procedimiento para utilizarlo, y van a hacer una presentación, ya sea en PowerPoint, en SlideShare, en Prezi o en cualquier herramienta web que le quede fácil realizar la presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De lo que les he mencionado. Por el momento no, señora. No. Bueno, muchas gracias. Yo les traigo un ejemplo de cómo se aplicaría un método para unos riesgos causados por la naturaleza. Les repito, esto es un ejemplo de cómo se utilizaría y no corresponde a la actividad. Es decir, ustedes no tienen que hacer esa evaluación, simplemente lo traigo aquí para que veamos cómo se puede analizar. Este es un ejemplo que encontré de un experto español, Francisco Javier González Fuentes, y él lo que hace es analizar los riesgos que se pueden presentar en un edificio. Y esos riesgos que se pueden presentar son causados por la naturaleza. Entonces, lo primero que hace la persona, esta es como el resumen de los riesgos. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir las 4 fases. ¿Y qué método utilizó esta persona? Utilizó el método Mosler. La primera fase de este método dice que debemos definir el riesgo. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de un riesgo causado por la naturaleza. Entonces, cuando nosotros definimos ese riesgo, entonces tenemos que hacer una lista para mirar qué puede afectar en este caso este edificio. Entonces, aquí están hablando de inundaciones, de tormentas y rayos, de nieves y heladas, de granizo y viento. Esos fueron los tipos de riesgos que se identificaron para ese edificio que pueden estar causados por la naturaleza. Entonces, esa es la primera fase, definir esos riesgos.
En la segunda fase, que es el análisis de riesgo, que es esta parte como azulita que está aquí, enseguida de los tipos de riesgo, entonces en ese análisis de riesgo se van a utilizar una serie de criterios para definir y hacer ese análisis. El primer criterio es de función, que es el criterio F. Y este criterio mide cuál es la consecuencia negativa o el daño que puede alterar la actividad y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado. Entonces ustedes pueden listar y pueden definir cómo van a medir ese daño. Si de una forma muy grave, gravemente, medianamente, levemente o muy levemente. O ustedes pueden definir los parámetros y asociarles un puntaje para definir ese primer criterio. El segundo criterio es de sustitución. ¿Qué mide este criterio? La facilidad con que se pueden reponer los bienes en caso que se produzca uno de esos riesgos. Y también se les va a dar un puntaje asociado. Se pueden recuperar muy difícilmente, difícilmente, sin muchas dificultades, se puede reponer fácilmente o muy fácilmente. Otro criterio es el de profundidad o perturbación. Este criterio mide los efectos psicológicos en función de que algunos riesgos se hagan presentes. Entonces también pueden haber perturbaciones muy graves, graves perturbaciones, perturbaciones limitadas, perturbaciones leves o perturbaciones muy leves. Otro siguiente criterio, perdón un segundito por acá. Otro criterio, perdón, acá. Otro criterio es el de extensión. Mide el alcance de los daños en caso que se produzcan. Y puede haber una consecuencia, ya sea de manera individual, regional o a nivel internacional. Entonces puede haber un alcance de esos daños de carácter internacional, de carácter nacional, regional, local o individual. Un siguiente criterio es el de agresión. Mide la posibilidad de que el riesgo se manifieste y la consecuencia pues también está asociado a un puntaje. Entonces, la probabilidad que se manifieste ese riesgo es muy alta, alta, normal, baja o muy baja. Y por último, para esa fase tenemos el criterio de vulnerabilidad. Analiza la posibilidad de que efectivamente tenga un daño y una consecuencia y también se puede afectar y se puede dar el puntaje. Entonces ese riesgo se puede clasificar como muy alto, alto, normal, bajo o muy bajo. Me voy a devolver unas diapositivas atrás para mirarles entonces. Aquí están los diferentes criterios. Aquí está la valoración que le dieron a cada uno de los riesgos. Entonces acá están los diferentes puntajes para el caso de inundaciones, de tormentas, de nieves heladas, granizo y viento. Recordemos alguno, por ejemplo, el criterio de extensión en el punto que es el criterio E, es decir, esta columna, y lo están valorando con un puntaje de 2. Eso quiere decir que es todos el alcance de este criterio es de un alcance local.
Entonces, fíjense que aquí está la puntuación que le están dando a cada uno de esos factores. Continuemos. Viene la fase 3, que ya es la parte de la evaluación del riesgo. Aquí en esta evaluación del riesgo, entonces es donde se van a empezar a mirar los resultados que se van a calcular de acuerdo a esos criterios. Entonces, en el primer cálculo del carácter del riesgo, que lo miran como, y lo identifican con la letra C, entonces lo que hacen es mirar la importancia de los sucesos con el criterio F, multiplicándolo por el criterio S. Entonces recordemos cuál es el F, que es el criterio de función, multiplicado por el criterio de sustitución. Entonces, de esta manera, empezamos ya a mirar la importancia del suceso, los daños ocasionados, siguiendo cada una de estas operaciones, y podemos empezar a calcular no solo la parte del carácter del riesgo, sino del cálculo de la probabilidad y la cuantificación del riesgo considerado. Me voy a devolver unas diapositivas atrás para mirarles esa parte de evaluación del riesgo. Y aquí me está indicando para cada uno de esos criterios lo que debo multiplicar. Entonces, fíjense que para esta primera parte me dicen que debo multiplicar el factor F por el factor S. Para el siguiente, la siguiente evaluación es el factor P por el E. El siguiente es el I, el resultado del I más el D. El DPR es el riesgo, el criterio, perdón, A por el B. Y para el ER es el resultado del C con el PR. Y también me van a dar una cantidad de datos y números que luego ya me van a servir para la fase 4, y es el cálculo y clasificación del riesgo, que sería esta última parte que hay acá. Entonces, dependiendo de esos resultados, usted va a clasificar ese riesgo de acuerdo a un puntaje que usted también le dé en una escala, y va a poder evaluar los rangos para que usted clasifique si es un riesgo muy bajo, un riesgo normal, un riesgo elevado o muy elevado. Y usted, como les decía, puede considerar diferentes escalas para mirar esos puntajes. Entonces, de esta manera se aplica, en este caso, el método Mosler para hacer esta evaluación de unos riesgos causados por la naturaleza en un edificio. Entonces, así podemos encontrar varios ejemplos. Aquí es ya para el mismo edificio, pero los riesgos son causados por delitos. Entonces aquí clasifican estos riesgos como de robo, de atraco, de fraude, de vandalismo, secuestro, de amenaza, y todo depende desde la lista de esos tipos de riesgo que ustedes asocian. Esto, como les digo, es a manera de ejemplo de la aplicación de un método. También nosotros encontramos otros tipos de métodos, y en este caso es para la evaluación de riesgos de incendio. Entonces aquí hay algunos métodos y algunas aplicaciones, en este caso de tipo industrial, otros para edificios, otros para edificaciones. Entonces depende de donde usted quiera aplicar ese método. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien.
Entonces, estos métodos pues tienen diferentes enfoques porque lo que hacen es revisar el entorno, revisar la empresa, mirar a qué se dedica y pues obviamente el equipo de trabajo que utilice esos métodos pues tiene que tener un conocimiento de toda la empresa, de toda la operación del negocio. Y nosotros aquí en Colombia lo que se hizo fue adaptar la NTC ISO 31000 de gestión del riesgo para precisamente mirar todos los objetivos de esa administración del riesgo. ¿Para qué se utiliza o para qué se aplica esa norma? Pues el propósito de esa norma es la administración del riesgo y cuando se implementa, pues la empresa lo que hace es aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto a los logros. También otro de los objetivos de la norma es cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades para buscar acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. Entre otros también está mejorar la administración, proteger los recursos, asignar y usar eficazmente los recursos y con esta norma técnica entonces vamos a desarrollar la actividad número 4. Lo que vamos a hacer es revisar la norma y vamos a hacer una infografía donde usted evidencie la parte de la valoración del riesgo. Recordemos que la norma tiene esta relación de los principios, marcos de referencia y los procesos para la gestión del riesgo. Nosotros vamos a estar en la parte donde está aquí ovalada, verificando la parte de valoración del riesgo en el punto 5.4 y lo vamos a hacer a través de la infografía. Entonces, de esa manera ya tenemos la actividad 3 y la actividad 4. Esa actividad 3 está disponible desde el día de hoy hasta el 7 de abril y la actividad 4 está disponible del 7 al 18 de abril. Sé que viene un tiempo de Semana Santa, vienen 3 días o 2 días, jueves y viernes, que quizás algunos se van a dedicar a otras cosas y no al estudio, pero pues podemos aprovechar como para ir adelantando estas actividades. Y el cuestionario está disponible del 11 al 18 de abril y para el cuestionario la recomendación es que en el material de estudio, cuando ustedes están aquí en el objeto virtual de aprendizaje, en cada una de las unidades hay un archivo PDF descargable. Ese archivo PDF les va a servir mucho para que puedan responder el cuestionario. Ahí están todas las preguntas, simplemente es buscarlas en el material, si lo leímos, si no nos acordamos. Esta es una buena estrategia para resolver ese cuestionario. Por favor, no olviden las fechas, no vayan a dejar pasar el cierre, sobre todo del cuestionario, porque después ya ese es muy difícil recibirlo fuera de tiempo. Yo les estaré recordando la fecha a través de un mensaje en que está disponible el cuestionario para evitar ese tipo de olvidos que nos pueden generar pues alguna novedad con la calificación.
Después de terminado el curso, que es el 18 de abril, se publicarán las notas para ver si hay alguna observación, algo que corregir, algo que modificar, y si hay que hacer ajustes, pues los ajustes se harán antes de publicar las notas en la plataforma ARCA. Yo pienso que más o menos hacia el 25 de abril ya estarán publicadas las notas en la plataforma. No sé si tengan alguna pregunta, alguna. Aquí Eduardo nos está preguntando. La tercera actividad es en base a los riesgos que venimos trabajando desde la primera actividad. No, Eduardo. La tercera actividad, simplemente lo que usted debe hacer es revisar qué métodos están disponibles, ya los voy a mostrar acá, qué métodos nos sirven para evaluar los riesgos y simplemente usted coge 6 de esa lista e investiga sobre los métodos. Aquí no hay que hacer ningún análisis, ninguna aplicación, simplemente usted dice, yo quiero saber para qué sirve el método Mosley. Entonces empieza a investigar y nos presenta el método Mosley. También quiero saber para qué me sirve el método ERIC. Entonces usted escoge ERIC y también lo va a investigar. Es decir, usted debe tomar, por acá estaba la diapositiva de la tercera, dice que usted va a seleccionar 6 métodos de esos que se presentan ahí y simplemente los va a investigar y hace una presentación. ¿Sí te quedó claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, pues eso es lo que quería comentarles. Agradecerles mucho su participación, están muy activos. Víctor, cuéntame. Sí, buena tarde, ¿Cómo compañero estás? docente. Esta videoconferencia está disponible ahora más tardecito. Sí, sí, señor. Yo les pedí la autorización para grabarla. Ya está Bueno, quedando grabada y terminada la sesión la voy a publicar. muchas gracias. Bueno, Laudi dice, ¿me podría por favor explicar la cuarta actividad nuevamente? Claro que sí. Entonces, para la cuarta actividad, nosotros tenemos la norma técnica. Esta es la relación de los principios, el marco de referencia y los procesos para la gestión del riesgo. Nosotros no vamos a hablar ni de principios ni del marco de referencia. Vamos a centrarnos aquí en los procesos, pero básicamente en la parte de valoración del riesgo. Entonces tú vas a buscar en la norma la parte de valoración del riesgo y simplemente con esa parte lo que vas a hacer es una infografía. No es transcribirla, no es copiar y pegar, sino a través de una infografía tú vas a explicar ese punto de ese proceso que es valoración del riesgo. ¿Sí? Ahora sí. Fíjese que no vamos a tomar toda la norma, solo la parte, una partecita de los procesos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, dígame, ¿alguien habló? Es que se te escucha muy pacífico. Profe, qué pena. Sobre la norma aplicable, ¿cuál es? ¿Cómo así? Sí, ¿sobre qué norma? Sobre la que... La que para estamos valorar el hablando, riesgo. la NTC hizo La 14. 31, la 31.000. Ah, listo.
es sobre esa que vamos a mirar, esa parte de la valoración del riesgo, que hace parte del último tema de esta unidad, aquí cuando hablamos de los riesgos y la estrategia corporativa. Muchas gracias. Bueno, entonces por favor cuídense mucho, mire que estamos en una prevención en casi todas las ciudades, una nueva Semana Santa como con mucho cuidado, con mucha precaución, pero pienso que nos va a servir a muchos para a futuro no estar con carreras y con problemas de salud. Entonces, les agradezco nuevamente su puntualidad, su participación. Estoy muy atenta a cada una de sus inquietudes. Y si no hay preguntas más, les deseo entonces una feliz noche. En un ratico publico el video en la plataforma. Gracias, profesora, muy amable. Bueno, Carmen, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, que tengan un resto de semana muy, muy agradable y una Semana Santa muy en paz, llena de salud. Amén. Gracias. Bueno, Amén, que gracias. estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.